Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a todos los concejales, a la mesa directiva. Saludar al secretario de Hacienda y todo su equipo de trabajo que lo acompaña el día de hoy. Saludar al equipo del consejo y secretaria y posteriormente a las personas que nos verán en las redes sociales. Señora secretaria, por favor, dar inicio a la sesión. Buen día para todos y para todas. Sesión ordinaria número 118, correspondiente a socialización del proyecto de acuerdo 012, presupuesto de renta, recursos de capital y gastos del municipio de La Estrella, vigencia fiscal 2023, miércoles 19 de octubre de 2022, 9:24 AM. Por favor, nos ponemos de pie para entonar las notas del himno de La Estrella. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Indios anaconas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo luta becatío, la estrella más alta en honor a Dios. Indios anaconas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo luta de Catío, la estrella más alta en honor a Dios. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Señora secretaria, por favor, verificar el quórum. Verificación del quórum. Miércoles 19 de octubre de 2022, bancada Partido Unidad Nacional, honorable concejal Juan Camilo Becerra Cocuy. Honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra. Presente. Honorable concejal Andrés Felipe Ruiz Orrego. Presente. Bancada Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Juan Pablo Arteaga Cano. Presente. Honorable concejal Mauricio Cruz Henao. Presente. Honorable concejal William Villavásquez. Presente. Bancada Partido Alianza Verde, honorable concejal Jorge Enrique Quintero Quintana. Presente. Honorable concejal Elvio Leonardo Muñoz Morales. Presente. Honorable concejal Juan Pablo Triana Velázquez. Presente. Bancada Partido GS se cree, honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra. Honorable concejal Wilson Alberto Arenas Arenas. Presente. Bancada Partido Centro Democrático, honorable concejal Willington Herrera Arroyave. Presente. Bancada Partido Cambio Radical, honorable concejala María Patricia Londoño García. Presente. Bancada Partido Alianza Social Independiente, honorable concejal Robert Orley Moncada Torres. Presente. Bancada Partido Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, y honorable concejal Víctor Hugo Alzate Arboleda. Presente. El honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra. Con la presencia de 15 honorables concejales, hay quórum, señor presidente, para deliberar y decidir. Señora secretaria, por favor, hacer lectura del orden del día. Primero, socialización del proyecto de acuerdo 012 del presupuesto de renta, recursos de capital y gastos del municipio de La Estrella, vigencia fiscal 2023. Segundo, lectura de comunicados. Tercero, proposiciones y varios. Le pregunto a los concejales que estén de acuerdo con el orden del día, por favor, levantar la mano. Ha sido aprobado el orden del día, señor presidente. Continuar con el orden del día. Primero, socialización del proyecto de acuerdo 012, presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de La Estrella, vigencia fiscal 2023.
Le damos entonces la bienvenida al secretario de Hacienda, doctor Juan Carlos. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días. Saludo a la mesa directiva, señor presidente, honorables concejales, doctor David, su secretario financiero y de presupuesto, doctora Yuli y doctor Juan Pablo, asesores de la firma GOX, firma asesora de la Secretaría de Hacienda Municipal, doctora Eliana Guerra, secretaria del Honorable Consejo, funcionarios, contratistas y comunidad siderense que nos sigue a través de las redes sociales. En la mañana de hoy presentamos la socialización del proyecto de acuerdo de presupuesto de ingresos, recursos de capital y gastos para la vigencia fiscal 2023. Como es costumbre, inicio con una pequeña socialización de una introducción de los fundamentos básicos, los aspectos básicos del sistema presupuestal. Y dentro de esos aspectos básicos del cómo opera el sistema presupuestal colombiano, lo integra en el caso de las entidades territoriales del municipio, está en cabeza el señor alcalde, quien coordina la ejecución del gasto, el Consejo Municipal, quien aprueba el presupuesto para ser ejecutado por parte de la Administración Municipal, la Secretaría de Planeación, quien conjuntamente con la Secretaría de Hacienda coordinamos y hacemos el seguimiento tanto a la ejecución física como financiera de los proyectos de inversión. Y el CONFIS, que es el Comité Asesor y Consultor en materia de política fiscal, Consejo Municipal de Política Fiscal en el municipio. Dentro de la estructura del presupuesto de renta, recursos de capital y gastos, voy a hacer un recorderis rápido, de cuál es la estructura, cómo se estructuran los ingresos. Los ingresos se dividen en ingresos corrientes, tributarios y no tributarios, los impuestos directos, los indirectos, y en los no tributarios, las contribuciones, las tasas, las multas, derechos económicos por uso de recursos naturales, venta de servicios, transferencias corrientes, participación de derechos de monopolio. Y la segunda clasificación corresponde a los recursos de capital. Es la disposición de activos, excedentes financieros, dividendos y utilidades de inversiones de capital, rendimiento financiero, recursos del crédito, tanto interno como externo, transferencias de capital, recuperaciones de cartera o préstamos, recursos del balance, las existencias en caja y bancos, los retiros del FOMPE y reintegros y otros recursos no apropiados. Esto es la clasificación, cómo se clasifican los ingresos y dándole pues cumplimiento al Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, cómo deben de ser detallados y clasificados los ingresos. La misma situación ocurre con los gastos, que los gastos sí se dividen en gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. Dentro de los gastos de funcionamiento, tenemos los gastos de personal, la adquisición de bienes y servicios, las transferencias corrientes, las transferencias de capital, gastos de comercialización y producción en aquellas empresas industriales y comerciales del Estado, adquisición de activos financieros, disminución de pasivos y gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora. Y el servicio de la deuda está clasificado tanto en el servicio de la deuda externa como servicio de la deuda pública interna, y estos a su vez se dividen en lo que es abono a capital y lo que son los intereses del servicio de la deuda. Entonces, para la elaboración del proyecto de presupuesto, obviamente que tenemos que partir de unas normas, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, y tenemos que darle cumplimiento a lo establecido en los artículos 345 y 353 de la Constitución, el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto Ley 111, la Ley 358 de Endeudamiento Público, la Ley 617 de Categorización, la Ley 715, modificada por la 1176, la Ley 819,
la 1483, la 1430 y unas resoluciones, el acuerdo municipal 003, que es el estatuto de orgánico de presupuesto en el municipio, y la resolución 2372 del 2022, que es la última resolución que expide conjuntamente Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, que hace referencia a la estandarización del catálogo presupuestal de las entidades públicas, en este caso aplicable a las entidades territoriales. Para la vigencia 2023, dentro del marco normativo se tuvo en cuenta pues la codificación, homologación y rendición de cuentas presupuestales de acuerdo a lo establecido por la Contraloría y el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con el Reglamento Único en su artículo 2 y la del Decreto 1068 y la Resolución 2023 de 2020, donde se establece pues el catálogo presupuestal unificado para las entidades territoriales que rige a partir del 1 de enero del año 2022. Recuerden que, como les había dicho en una reunión anterior, tanto de la misma manera como la Contaduría General de la Nación estandarizó las cuentas en materia contable, también la Contraloría y el Ministerio de Hacienda unificaron los catálogos presupuestales a nivel nacional. Adicionalmente, la resolución 803 de marzo del 2019 que expidió el Ministerio de Hacienda actualizó el catálogo de clasificación presupuestal para las entidades territoriales. Lo mismo hizo la resolución 3832 del 2019. Y finalmente, la última resolución para las entidades territoriales y descentralizadas, la 1355 del 1 de julio del 2020 y la resolución 3832. Todas estas resoluciones han venido actualizando el catálogo presupuestal en la medida en que las entidades territoriales y también algunas entidades del nivel departamental y nacional han solicitado la inclusión de acuerdo a las especificidades de cada entidad. Se requiere crear algunas cuentas que no estaban incluidas dentro de los catálogos iniciales. Entonces, tanto el Ministerio de Hacienda como la Contraloría de forma permanente están actualizando estos manuales. Adicionalmente, también pues se ha expedido otros marcos normativos, la resolución 3832 del 2019, donde se han hecho cambios en la norma de acuerdo a las solicitudes realizadas por todas las entidades a nivel nacional. Bueno, entonces el municipio de La Estrella, en cabeza de la Secretaría de Hacienda, presenta entonces y cumple con la clasificación del nuevo marco normativo del catálogo presupuestal, el CCP, de acuerdo a la última actualización de la resolución 2372, y en donde se clasifican detalladamente tanto los ingresos corrientes como los recursos de capital. Con base en las proyecciones en el comportamiento histórico de los recaudos de los ingresos, se hizo el acumulado del recaudo de los últimos 8 meses y se hizo una proyección de cierre a 31 de diciembre. Y con base en las últimas 4 vigencias fiscales del comportamiento histórico de estos recaudos, se hizo la proyección del presupuesto para la vigencia 2023. Adicionalmente, se tuvo en cuenta entonces los recursos recaudados desde el año 2018 hasta el 31 de agosto del 2022 y se hizo la proyección al cierre de esta vigencia. La administración presenta pues a consideración del Honorable Consejo el presupuesto de ingresos, donde muestra la real capacidad de recaudo de acuerdo a la actualización que se hizo al Estatuto de Rentas Municipal, que nos ha permitido incrementar de una forma considerable los ingresos de las principales rentas,
ahora lo vamos a visualizar el comportamiento histórico del recaudo de industria y comercio y predial, que son las dos principales rentas que tiene el municipio. Para la proyección de los recursos del Sistema General de Participaciones, como estos son los recursos que traslada la Nación del Sistema General de Participaciones, de los recaudos de los impuestos nacionales, tuvimos para el cálculo de la próxima vigencia, hicimos un incremento ajustado del 3%. ¿Por qué solamente del 3%? De acuerdo a las metodologías que emplea el Banco de la República en materia macroeconómica, se tiene como base una proyección del 3%. No se establece el valor real porque estos recursos del Sistema General de Participaciones, en el mes de diciembre se reúne el COMPES, el Consejo Nacional de Política Fiscal, y es quien establece entre Planeación, Ministerio de Hacienda, los ministerios que hacen parte del COMPES, hacen la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones. No se tiene entonces la certeza hasta el mes de diciembre del valor exacto. Lo que se hace es que cada año, al inicio del año, una vez se tiene conocimiento de estos valores, se hacen las adiciones al presupuesto, pero básicamente la variación es mínima. Y adicionalmente también se incorporan la última doceava. Las transferencias del Sistema General de Participaciones de la Nación, el gobierno nacional calcula y traslada, determina el valor para 11 doceavas y la última doceava se traslada para la vigencia siguiente. Entonces, hasta que no tengamos ese valor, esas cifras, oficialmente no se incorpora el valor exacto de las transferencias. Para los ingresos de capital, se tienen en cuenta los convenios suscritos con el Ministerio de Vivienda del área metropolitana, el Departamento de Antioquia y recursos del crédito que están comprometidos en los acuerdos de vigencia futuras. De la misma forma, también se incluye en la recuperación de los préstamos de vivienda de los empleados y obreros, como está clasificado dentro del nuevo catálogo presupuestal como un recurso de capital. Bueno, entonces retomo la presentación con la proyección del presupuesto de ingresos. De acuerdo pues al histórico del presupuesto inicial de la vigencia 2022, habíamos hecho una estimación del presupuesto de la vigencia 2022 de total ingresos de 165.000 millones, de los cuales ingresos corrientes eran 91.000, de tributarios 67.000, no tributarios 23 y recursos de capital 74.000 millones. Para la vigencia 2023 podemos observar una disminución, una disminución del 20%, que es una variación cercana a los 33.000 millones. ¿Qué ocurre con esta variación? ¿Por qué la disminución? Podemos observar que el tema de los ingresos corrientes, todo lo que tiene que ver con el esfuerzo de recursos propios, tanto de los ingresos tributarios como no tributarios, tenemos un aumento de un 23%. Pasamos de 91.000 millones en el 2022 a 112.000 millones en el 2023, con un incremento de 21.000 millones. Esto ha sido todo el esfuerzo que se ha venido realizando desde la Secretaría de Hacienda para incrementar los recursos propios que le permitan a la administración poder cumplir pues con algunas de las obligaciones de funcionamiento y poder apoyar los proyectos de inversión con recursos propios. ¿Dónde se ve la disminución? La disminución se ve reflejada en los recursos de capital, que pasan de 74.000 millones en el 2022 a 19.000 millones en el 2023. Esa disminución del 73%, cercana a los 54.000 millones, ¿a qué corresponde? Recuerden que en el año 2020 se habían aprobado las vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2021, 2022 y 2023, y dentro de esas vigencias futuras estaban aprobados 50.000 millones para el plan maestro. Ese es el valor que nos tiene aquí un menor valor en la vigencia 2023.
porque solamente para la vigencia 2023 de Plan Maestro son 3.500 millones de pesos. Por eso entonces es la disminución en los recursos de capital. Pero en términos generales, el presupuesto se ve pues todo el incremento del esfuerzo propio de los recursos, de los ingresos corrientes, al aumentar de 91.000 millones a 112.000 millones. ¿Qué significa eso? Que continúa el municipio de La Estrella como lo determinó Planeación Nacional, con la última calificación que nos hizo de la ejecución presupuestal al 2021, cuando se determinó el índice de desempeño fiscal a nivel nacional, el municipio de La Estrella ocupa el cuarto lugar de más de 1.100 municipios, solamente superados por Bogotá, Medellín y el municipio de La Ceja. El municipio de La Estrella queda en un cuarto lugar, ¿gracias a qué? A que precisamente no dependemos de los recursos de transferencia de recursos de capital. El municipio depende en gran medida del esfuerzo y de los recursos propios. Aquí observamos entonces cómo va a ser la proyección de los ingresos. Por eso les decía que los ingresos tributarios van a aumentar un 26%. Sobre tasa ambiental, en la estructura presupuestal anterior, con la nueva actualización, se debe de separar lo que corresponde a impuesto predial y lo que corresponde a la sobretasa ambiental. Estos son los valores que se le trasladan del recaudo de predial por concepto de sobretasa tanto al área metropolitana como a Corantioquia. Entonces pasa de 17.000 millones en el 2022 a 18.217 en el 2023, un 7.2% más. La sobretasa a la gasolina pasa en la vigencia 2022 de 1.057 millones a 2.507 millones. Todo el tema de la reactivación, recuerden que tuvimos por el tema de cierre, por el tema de pandemia, el tema de la sobretasa a la gasolina se vio impactada por el tema del recaudo al no haber pues autorización de desplazamientos. Entonces todo lo que tuvo que ver con el impuesto a la sobretasa a la gasolina, ese impuesto tuvo una reducción importante. Se espera que el próximo año repunte este recaudo. El impuesto de industria y comercio pasa de 37.000 millones a 48.000 millones en la vigencia 2023. El impuesto de avisos y tableros, que también es un impuesto que es directamente asociado al impuesto de industria y comercio, es el 15% de aquellos establecimientos de comercio que cuenten con avisos o publicidad exterior. El impuesto a la publicidad sí tiene un comportamiento, históricamente es un comportamiento igual. El impuesto sobre telefonía fija, que con el impuesto a la telefonía fija ocurre que, dado pues el tema del sistema de telefonía celular, este recaudo tiende a desaparecer. Esto sí es importante que ya el gobierno nacional lo tendrá que analizar, porque de este impuesto, de este recaudo que es de destinación específica, que no es para el municipio, sino que el municipio lo recauda, pero es para el funcionamiento de los institutos de deporte. Entonces, este recaudo tiende cada vez a disminuir, dado que la telefonía fija cada vez va perdiendo más espacio. El impuesto de alineación urbana pasa de 3.500 a 4.000 millones. El impuesto de alumbrado público pasa de 3.343 a 3.900 millones. La sobretasa bomberil pasa de 1.000 millones a 1.500. La sobretasa bomberil también está atada al impuesto de industria y comercio. Es la misma base gravable. Entonces, en la medida en que el recaudo de industria y comercio va subiendo, también la sobretasa bomberil por acuerdo municipal es el 0.0025% del impuesto de industria y comercio. Entonces, también ese incremento está asociado al incremento del impuesto de industria y comercio. Las estampillas se habían presupuestado para la vigencia 2022 2.100 millones, para la vigencia 2023, de acuerdo al comportamiento del recaudo de estampillas, pasa a 1.920 millones.
Esta sí es la gráfica de la proyección histórica de cómo se ha comportado el recaudo del impuesto predial. Desde el año 2017 teníamos un histórico de 10.000 millones, el año 2019 12.000 millones y en lo corrido de este periodo de gobierno, el año 2020, que todavía no estaba en vigencia el nuevo estatuto de rentas, tuvimos un comportamiento similar, 12.800 millones, pero en el año 2021 tuvimos un repunte y alcanzamos a recaudar 17.000 millones. A lo corrido del año se han recaudado 19.000 millones de predial, porque presupuestamos una estimación de presupuesto para el próximo año de 18.000 millones, teniendo en cuenta dos variables. Una, el comportamiento histórico de este recaudo. Y la segunda es que los incrementos importantes en esta vigencia se han generado por todas las labores de fiscalización y de cobro que ha venido adelantando la Subsecretaría de Tesorería, todos los cobros de cartera morosa en el cobro persuasivo y coactivo. Se han recuperado a la fecha cerca de 5.600 millones de pesos de cartera morosa. Tenemos ya un acumulado de recuperación de cartera de más de 10.000 millones entre la vigencia. El año 2021, a cierre de la vigencia, se habían recuperado 5.037 millones de cartera morosa y al mes de con corte a septiembre ya llevamos 5.600 millones. Esperamos pues seguir con esta labor de cobro de cartera morosa. Siguiente. Bueno, ¿por qué el análisis de las dos principales rentas del municipio? Quisimos traer también un comparativo de por qué por qué las estimaciones de recaudo para las próximas vigencias. En el año 2021, el municipio contaba con 26.959 predios urbanos y 5.163 rurales. Con la dinámica inmobiliaria del municipio, nos encontramos que a la fecha, con corte al mes de septiembre, el municipio y con la labor que se ha venido haciendo de conservación, con la nueva y de incorporación de nuevas unidades, de nuevos RPHs, nosotros hemos incorporado al censo catastral del municipio más de 2.000 predios nuevos, 1.344 predios urbanos y 723 predios rurales. Se espera entonces que de ese valor que nosotros, de este incremento del catastro, vamos a recaudar un total estimado de 21.000 millones, pero recuerden que de estos 21.000 millones, 18.000 serán recaudo predial, impuesto predial, y la diferencia corresponde a la sobretasa ambiental. El mismo comportamiento histórico tenemos también con la renta, la mayor renta que tiene el municipio, que es el impuesto de industria y comercio. Iniciamos con un comportamiento histórico. En el año 2017 el municipio recaudaba por industria y comercio 25.000 millones. Cerramos la vigencia de 2019 con un recaudo de 29.000 millones y en lo que llevamos de esta administración, en el año 2020, 32.618 millones. 32.000 millones en la vigencia 2020 y también vemos el comportamiento ascendente en el recaudo de esta renta. En el año 2021 cerramos con un recaudo de 38.000 millones. A la fecha llevamos un recaudo de 44.000 millones. Hemos casi que aumentado en un 40% el recaudo del impuesto de industria y comercio. También gracias a toda la labor de fiscalización y de recuperación de cartera morosa.
Proyectamos de acuerdo al comportamiento histórico que se va a recaudar en la vigencia 2023, 48.000 millones. Como pueden observar entonces, el esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Hacienda para incrementar los recursos propios, estaremos recaudando cerca de 25.000 millones más de lo que tenemos presupuestado recaudar en esta vigencia. Y comparativamente con el año 2021, también cerca de 23.000 millones recaudaremos de más en la vigencia 2022. También vemos cómo se ha comportado la actividad económica en el municipio. El sector industrial ha aumentado en 78 unidades productivas, el sector comercial en 231, el sector servicios en 2. Este tema no es un tema estático, es un tema de que es la dinámica normal de los establecimientos de comercio, y estas estadísticas las maneja de manera trimestral la Cámara de Comercio de la Burrasur. Aquí es a una fecha de corte a septiembre 30, pero en la medida en que se van haciendo nuevas inscripciones, también hay cancelaciones de matrículas de establecimientos de comercio. Entonces no hay forma pues de dar una cifra exacta de que cómo ha sido realmente, cuántas empresas. Lo que sí es, habría que consultar con la Cámara de Comercio de la Burrasur si tiene los históricos de cuántas empresas, y dependiendo de los sectores se han creado nuevas, cuáles se han cancelado, cuáles han tenido fusiones. Esos históricos sí los maneja la Cámara de Comercio. Pero en términos ya de comportamiento de la economía y del sector económico en el municipio, vemos que también el nivel de contribuyentes del municipio tiende pues a incrementarse. Con respecto a los ingresos no tributarios, tenemos el valor de las contribuciones. En estas contribuciones está todo lo que tiene que ver con los impuestos, el impuesto de la contribución de seguridad, que es el 5% de la obra pública. Presupuestamos 1.320 para el próximo año. Tasas y derechos administrativos tiene que ver con unos cobros que hace la Secretaría de Tránsito. Para el próximo año tenemos proyectados 260 millones. Consultando con la Secretaría de Tránsito, hay un caso atípico, y es que dependiendo de la vigencia de estos cobros de tránsito, muchos de esos cobros se hacen cada 2 años. Entonces, en un año se puede ver una disminución en el recaudo, pero en el año siguiente repunta el recaudo, sobre todo con este tema de las tarjetas de operación de los servicios de transporte público. Con respecto a las multas, sanciones e intereses de mora, aquí también tenemos un comportamiento que ha venido siendo ascendente, que han sido generados por los procesos de fiscalización y de cobro de cartera morosa por parte de la Secretaría de Hacienda. No solamente de los impuestos que administra Hacienda, también de los impuestos de alineación urbana, las sanciones que establece el Código de Policía, las sanciones que impone la Secretaría de Tránsito, sanciones urbanísticas. Venta de servicios, 280 millones a 310. Aquí son unas tasas, unos cobros que hace Secretaría de Servicios Administrativos, certificaciones, unos cobros adicionales que hace la Secretaría de Planeación, de unas tasas que ellos manejan de planos, de algunos documentos, de unas licencias. A eso se refieren estas ventas de servicios. Las transferencias corrientes de 19.000 millones a 21.000 millones. Y la participación y derechos de monopolio, esto tiene que ver con los juegos de azar, pasan a 136 millones, un incremento del 4.6%. En estas transferencias corrientes están tanto los recursos, como les decía ahora, del Sistema General de Participaciones, como los recursos que tienen que ver con el tema del Fondo Local de Salud, los recursos que traslada
el régimen contributivo, todo este tema de los recursos para la salud. Sí. Finalmente están los recursos de capital, que dentro de estos recursos de capital para este año, el año anterior eran 74.000 millones, como les decía, no habían en ese momento recursos del crédito, transferencias de capital correspondían a 74.000 millones, dentro de estos 74.000 millones estaban los 50.000 millones de plan maestro, 13.000 millones de recursos para la construcción del edificio del deporte y algunos otros pues que en este momento se me escapan, pero básicamente los dos grandes rubros de cofinanciación que hacían parte de estos 74.000 millones eran los 50.000 de plan maestro, los 13.000 del Instituto del Deporte. Habían otros recursos también de cofinanciación que tienen que ver con lo de la construcción de la Casa Teatro Museo Parque Consistorial, Teatro Museo Consistorial, Casa Consistorial. Y finalmente recuperación de cartera, que es lo que se espera recaudar de los préstamos de vivienda que se desembolsan a empleados y trabajadores oficiales. A eso corresponden entonces, en este caso tenemos un recurso del crédito, tenemos que garantizar una contrapartida de 1.145 millones inicialmente del recurso del crédito. Recuerdan que aprobamos la vigencia futura para la construcción del Parque de Pueblo Viejo y parte de esos recursos son con recursos del crédito. Estos 18.000 millones corresponden aparte a los 4.000, cerca de los 4.000 millones de cofinanciación de lo del plan maestro vigencia 2023, los 6.500 millones de la construcción de los 4.600 millones de la construcción del Parque de Pueblo Viejo y los 6.500 millones del proyecto de ciclocaminabilidad. Esos son los recursos de cofinanciación para la vigencia 2023 en el presupuesto inicial. Y finalmente los 240 millones que se espera se recaude de recuperación de cartera en la vigencia 2023. Bueno, aquí pueden entonces observar cómo el comportamiento, cómo es el peso de los recursos dentro de del total de los recursos del municipio, cómo participan cada uno de los recursos. Los ingresos corrientes representan el 58%, 76.000 millones. Los ingresos corrientes, que son los ingresos que nos transfiere la nación, 18.000 millones, el 18%, perdón. El sistema general de participaciones, el 9%, 11.674, y los recursos de capital, 19.000 millones, el 15%, que son los recursos de cofinanciación. Entonces, como les decía ahora, los ingresos del municipio en gran medida están soportados en todo el esfuerzo fiscal que hace el municipio en el recaudo de los recursos propios. Entonces aquí tenemos pues el detalle como lo establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, la clasificación de los ingresos. Aquí tenemos cuáles serían los ingresos con libre destinación, aquellos ingresos que el municipio puede destinar a su funcionamiento, a financiar, obviamente a pagar el servicio de la deuda y a financiar proyectos de inversión que requieren pues también cofinanciación con recursos propios. Entonces, predial unificado urbano, 12.000 millones, predial rural, 5.000 millones, sobretasa a la gasolina, 1.153, impuesto de industria y comercio, 16.800, industria y comercio, 20.640, industria y comercio, actividades de servicios, 10.560, impuesto de avisos y tableros, 1.900, publicidad exterior visual, 50, impuesto de lineación, 4.000, derechos de tránsito, 100, sanciones administrativas, 100, sanciones tributarias, 370,
intereses de mora 1.440, servicios para las comunidades sociales y personales, aquellos derechos que pagan pues servicios en general, 310 millones, participación sobre el impuesto de vehículos automotores 1.100, esto también hace parte de los recursos que nos traslada el departamento de Antioquia y algunas otras pues algunas otras secretarías de Hacienda del nivel departamental por el porcentaje que corresponde del impuesto de vehículos automotores para el municipio de La Estrella. Aquí entonces está en total 76.740 millones son los recursos que tendrá el municipio para la vigencia 2023 de libre destinación. Participación en el sistema general en los recursos del sistema general de participaciones, las transferencias que nos hace Ministerio de Hacienda para calidad matrícula oficial 354 millones, calidad por gratuidad 357, régimen subsidiado 4.463, salud pública 660, subsidio a la oferta 405, deporte y recreación 327, cultura 245, propósito general libre inversión. Aquí en estos 3.109, si bien es cierto que son de libre inversión, también la ley del Sistema General de Participaciones establece que es de libre inversión, pero siempre y cuando hay unos limitantes a unos sectores específicos de inversión y obviamente a unos programas y proyectos específicos, no que se puedan destinar libremente por la administración a cualquier gasto, a pesar de que son de libre destinación, porque es que cuando ellos establecen esta distribución, establecen tanto por ciento para educación, tanto por ciento para salud, tanto por ciento para agua potable y saneamiento básico, tanto por ciento para población vulnerable, tanto por ciento para cultura, deporte y propósito general un porcentaje, pero así ellos lo clasifiquen como propósito general, también la norma establece unas limitantes de qué tipo de inversión se puede realizar con esos recursos de libre inversión. Programas de alimentación escolar y saneamiento de agua potable 1.682 millones para un total de 11.674. Estos recursos tienen, como les digo, tienen destinación específica. Y finalmente, unos recursos que recauda el municipio, ya sea por un mandamiento de una norma de carácter nacional, departamental o un acuerdo municipal. Entonces tenemos la sobretasa ambiental, 2.130 millones al área metropolitana, sobretasa ambiental a Corantioquia, 652 millones, sobretasa a la gasolina, 1.354 millones. Recuerden que el Honorable Consejo nos aprobó el año anterior y solamente por la vigencia 2022 el traslado de los recursos de la sobretasa a la gasolina para financiar el déficit de operación del Metro de Medellín. El Metro de Medellín ya está haciendo algunos acercamientos con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio del Transporte, porque ellos también tienen que mirar de qué manera para la próxima vigencia esos recursos, si se van a continuar de esa manera, tienen que expedir un decreto o el Ministerio de Hacienda o un proyecto de ley para poder destinar esos recursos. Nosotros de igual manera lo seguimos presupuestamos lo que corresponde al 8%, 8.5%, que es el recaudo que nos entra a nosotros directamente. El otro 10% lo seguimos presupuestando, así sea sin situación de fondos. ¿Con qué finalidad? Primero, porque tenemos que darle cumplimiento a la norma del catálogo presupuestal, donde se debe de presupuestar esa partida. Y segundo, para que también el municipio de La Estrella vea reflejado la inversión que hace el municipio. Así esos recursos no lleguen acá, pero la inversión que el municipio hace, sea que se defina nuevamente para la operación del Metro de Medellín o nuevamente como estaba anterior a esa norma, para que se siga financiando el servicio de deuda que tiene el Metro de Medellín con la nación, para que esos recursos se sigan trasladando para seguir amortizando
el servicio de la deuda que tiene el metro. Impuesto de teléfonos, como les decía ahora, 650 millones. Impuesto de alumbrado público, 3.900 millones. También recuerden que el Consejo nos aprobó vigencias futuras estratégicas por 10 años. Y ese es el valor que está proyectado se recaude para la vigencia 2023 del impuesto de alumbrado público, que es lo que le permite al municipio poder hacer todo el reemplazo de toda la luminaria LED en el municipio. Sobretasa bomberil, 1.500 millones que tienen destinación específica, única y exclusivamente para los cuerpos de bomberos voluntarios que estén en el municipio. La estampilla adulto mayor para los programas de adulto mayor, destinación específica. Una estampilla nueva que el día de mañana haremos la socialización de esta estampilla que corresponde al 2% de la contratación. La estampilla para la justicia familiar. Se creó una nueva ley y entra a regir a partir del 4 de agosto del año 2023, entonces nosotros debemos de considerarla de una vez. Debe quedar incluida dentro del presupuesto. Es para financiar los gastos de funcionamiento de las comisarías. En el municipio contamos con 2 comisarías y entonces la norma establece que los señores comisarios, para fortalecer el tema de las comisarías de familia a nivel nacional, los comisarios pasarán a ser empleados de libre nombramiento y remoción y su salario, en el caso, el mínimo que establece la ley, es que deben de devengar el 80% del salario del señor alcalde para la vigencia fiscal correspondiente. Entonces, la ley establece la obligación a las entidades territoriales, pero también establece el mecanismo de ingreso que permita financiar esa nueva norma. Entonces se crea esta nueva estampilla que el día de mañana ya les haremos la socialización de la estampilla. La estampilla Procultura, que también está para destinación específica, programas de cultura en el municipio. La contribución especial sobre contratos de obra pública, el 5%, el mal llamado impuesto de guerra. Contribución del sector eléctrico, 120 millones. Incentivo por aprovechamiento de residuos sólidos, 160 millones. Multas de tránsito y transporte, 1.100 millones. Es todo el recaudo que hace la empresa Entrasur, que tienen destinación específica para proyectos para fortalecimiento de campañas de prevención y todo el tema de accidentalidad y señalización de vías y demás. Multas del Código Nacional de Convivencia, algunas con destinación específica para la Policía Nacional. Intereses de mora. Participación en el superávit de contribución de solidaridad en servicios públicos, 310 millones. Otras unidades de gobierno, 1.211 millones. Esto corresponde a los traslados que hace la Gobernación de Antioquia para el tema del régimen subsidiado. Recursos ADRES, régimen subsidiado, 7.388 millones. Régimen subsidiado, 43 millones. Esto tiene que ver para el tema de monitoreo y seguimiento a todos los recursos de salud. Explotación de los juegos de azar, 120 millones. Y derechos de juegos de azar localizados. Estos son los recursos pues que se hacen, que se trasladan de forma adicional. Entonces, con el comportamiento histórico se presupuestan recaudar 16 millones. Estos son el total de los recursos que tiene el municipio recaudar, pero que necesariamente son de destinación específica, 23.000 millones. Bueno, y finalmente los proyectos el proyecto de presupuesto de los recursos de capital está de acuerdo con el Instituto de Desarrollo IDEA, el empréstito dentro de los empréstitos de los 30.000 millones, vamos a financiar los 1.145 millones para el Parque de Pueblo Viejo, condicionadas a la adquisición de un activo. Entonces están cerca de los 4.000 millones de plan maestro
los 6.500 que les decía del parque de ciclocaminabilidad y los 4.500 del Parque Pueblo Viejo, y recursos de personas naturales, recursos del crédito, recuperación de cartera de empleados y de trabajadores oficiales. Dale. Bueno, señores concejales, honorables concejales, esta es básicamente la presentación del presupuesto de ingresos para la vigencia 2023. Como les digo, en términos reales, ustedes pueden ver en términos generales, en el valor total, ustedes pueden observar una disminución en el presupuesto, al pasar de 165.000 a 132, pero está pues debidamente soportado en los recursos de cofinanciación, pero también de igual manera se ve el incremento que vamos a tener cerca de un 23% en el esfuerzo propio, gracias pues a todo el trabajo y el apoyo de todos los compañeros funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que la hemos pues dado toda en estos últimos 2 años, no solamente en el tema de recuperación de carteras, sino en la creación en la inscripción de nuevos contribuyentes, en todo el tema de la modernización que ha hecho la Secretaría de Hacienda de la virtualidad para la presentación de declaraciones, la implementación de todos los mecanismos nuevos que nos trajo el estatuto de rentas, de unos recursos que el municipio no recaudaba, dado que no tenía el estatuto actualizado desde el año 2012, temas como la retención del impuesto de industria y comercio, la autorretención, el control de la información exógena que nos ha permitido hacer los procesos de fiscalización y todo el tema pues como les digo, de recuperación de cartera y todas las garantías que se le han dado a los contribuyentes también, todas las facilidades de pago, todas las garantías en los debidos procesos, evitar el tema de las prescripciones por no adelantar los cobros de forma oportuna. Entonces, con esto entonces quiero agradecerles pues la atención y este es el presupuesto de ingresos para la vigencia 2023. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Juan Carlos, por toda la explicación y exposición de los ingresos. ¿Algún concejal que tenga alguna inquietud? Concejal Juan Pablo tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Buenos días a todos los concejales, a las personas que nos acompañan de la Secretaría de Hacienda, al secretario Juan Carlos por la presentación. Secretario, dado pues como lo que usted nos cuenta de la disminución en los ingresos que va a tener el municipio para el 2023, repitiéndolo, de 165.000 millones bajaríamos a 132.000. Me surge acá una inquietud y es que el año entrante vamos a tener ya todo el tema de la certificación de la Secretaría de Educación. Me gustaría conocer cómo se va a manejar ese presupuesto de esa secretaría, si eso la gobernación hace la transferencia directa de esos recursos. Es que no lo vi muy claro de pronto en la presentación, porque eso le implicaría al municipio, y se ha discutido aquí en varios debates que hemos tenido con el tema de la certificación, obviamente pues estando, digamos, ya de acuerdo con que el municipio se certifique, pero eso le implicaría al municipio mejorar las condiciones de la infraestructura de los colegios. En este caso, pues digamos que el alcalde Juan Sebastián le ha apuntado pues a mejorar el colegio, el consejo, pero tenemos otras instalaciones bastante deterioradas que ameritarían una inversión importante para garantizar una buena educación pues en el municipio de La Estrella, más aún que ya nos vamos a certificar a partir del 1 de enero. Entonces, lo primero es eso, el tema pues de la Secretaría de Educación. En el tema de imprevistos de obras públicas, en el tiempo que llevo acá en el Consejo, he evidenciado que cuando se desarrollan las obras, y eso no suele ocurrir solo en el municipio de La Estrella, sino en cualquier municipio, generalmente una obra pública tiene imprevistos durante
la ejecución de la obra, ¿cierto? Como vemos en la actualidad, el alcalde pues le ha apuntado a un desarrollo bastante, digamos, urbanístico del municipio, y tenemos obras en varios sectores, obras que realmente pues yo sé que van a impactar en el municipio y en la comunidad, pero me queda aquí la inquietud, y es si el año entrante llegáramos a tener nuevamente un imprevisto como lo tuvimos con el plan maestro, que tocó aprobar, digamos, un presupuesto adicional para poderle inyectar recursos a ese plan maestro. Si en alguna de esas obras ocurriese algún imprevisto y que se requiera de pronto, digamos, nuevamente inyectar presupuesto, con esa disminución tan amplia que tenemos, tendríamos de dónde tomar, digamos, recursos para darle continuidad, por lo que pienso yo, no queremos dejar obras sin recursos, porque finalmente serían lo que llama uno, pues, como elefante blanco, ¿cierto? Se quedó sin recurso, se quedó sin recursos y no tenemos con qué ejecutarlo. Entonces, me surge esa duda. Y con el tema de la estampilla de adulto mayor, recauda un poco de más de 1.100 millones de pesos. Creo que ese porcentaje es del 3%, si no estoy mal, por la categoría del municipio. Esa estampilla del adulto mayor, digamos, cómo se está garantizando desde la Secretaría de Hacienda, digamos, también esa distribución. Digamos que la ley, creo que la 1271, que es la que habla de la estampilla del adulto mayor, menciona que se tiene que hacer una distribución del 70% de la estampilla para el funcionamiento de los centros día y el 30% para el funcionamiento de los centros de bienestar, no para todos, ¿cierto? Sino para los centros de bienestar que hagan, en este caso, convenios con el municipio de La Estrella, ¿cierto? Yo no sé si hoy usted me pueda dar esa respuesta, porque pues no pretendo que me dé la respuesta ya, pero sí es importante para mí clarificar cómo se está haciendo esa distribución de esa estampilla del adulto mayor por, digamos, en este caso, por el beneficio de las personas mayores, porque a mí me inquieta, digamos, un proyecto, y es el de la atención a los adultos mayores institucionalizados, ¿cierto? Porque siempre he pensado que el municipio de La Estrella tiene muy poca cobertura en ese programa. Son 30 cupos que se están atendiendo de adultos mayores institucionalizados, con una inversión, si no estoy mal, cercana a los 900 millones de pesos. Me disculpan si estoy equivocado, pero recuerdo que es aproximadamente eso. Y llevamos varios años con la misma atención, y hoy vemos que hay adultos mayores en nuestro municipio con una necesidad latente de que en este caso el Estado también los cobije y los ayude, ¿cierto? Y estamos viendo adultos abandonados y familias que maltratan, pues en este caso pues no a todos se pueden institucionalizar. Hay también otras instancias que obligan a las familias a tener que cuidarlos, pero básicamente en este punto específico de lo que usted está hablando hoy del presupuesto, es el tema de eso, cómo se distribuye esas estampillas, y si se está garantizando que esa distribución se haga según basado en la ley, que es 70% para los centros día y 30% para los centros de bienestar al adulto mayor. Esas son como mis tres inquietudes, secretario. Me imagino que después nos socializarán, no sé cuándo, ya el presupuesto de gastos, ¿cierto? Eso es posterior, para ya ahí sí hacer como el análisis completo entre los ingresos y gastos, porque yo, revisando el proyecto de acuerdo, veo que se presupuestan 132 millones de ingresos y exactos son los mismos 132 millones de gastos. Ahí, digamos que en ese sentido, el municipio tiene que ajustarse a los ingresos, pero entonces el resto de esos 30.000 millones aproximadamente que no vamos a tener y que ejecutamos este año, ¿cómo se van a ver reducidos? Yo ya le entendí lo de en qué está inyectado, ¿cierto? En el plan maestro, pero no hay programas sociales que se vayan a ver afectados con esa reducción del presupuesto. Mi pregunta. Gracias, secretario. Con gusto, concejal Juan Pablo. ¿Algún otro concejal? Concejal Mauricio, tiene el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Cordial saludo a la mesa directiva, compañeros concejales, señor secretario de Hacienda, su equipo de trabajo. Cordial saludo y a los compañeros del consejo que hoy nos acompañan. Secretario, a mí me gusta insistir en las cosas y lo he dicho cada vez que presentamos o que ustedes presentan el presupuesto. Tenemos unos sistemas de información muy vencidos. Por ejemplo, la estratificación. Yo sé que pertenece o depende de planeación, pero va directamente proporcional a Hacienda, que son los que recaudan con base en la información que está en la estratificación. Yo quisiera saber también, secretario, en el tema de catastro, con la metodología que estamos utilizando de conservación, ¿cuál ha sido el alcance de esta actualización catastral a través de conservación? ¿O cuál sería el efecto si lo hacemos en una actualización completa? ¿Cuál sería el efecto en los ingresos? Un efecto proyectado, lógicamente, porque con seguridad estamos desactualizados en metros cuadrados construidos aquí en el municipio, porque por conservación es un proceso más lento. ¿Cuál sería, qué hemos logrado o en qué avance vamos y qué pasaría si lo hacemos completo en un proyecto de actualización? ¿Qué pasaría si actualizamos estratificación? Aquí en la zona urbana no tenemos, compañeros, no tenemos ni una sola vivienda estrato 6 ni estrato 5, porque por norma no se puede. Acá las únicas viviendas estrato 6 del municipio son las que estén en rural y que cumplan con las características. Pero en el papel, físicamente, aquí sí tenemos viviendas que deberían de ser estrato 5 y 6 y que deberían de estar tributando más. Y eso básicamente es porque tenemos una estratificación del año 96. Imagínense por allá a donde estamos. De pronto en esa época no existían siquiera esas urbanizaciones que hoy deberían de estar con un estrato justo. Es lo justo, solamente. No es que la idea del concejal es que le subamos el impuesto a la gente, no, que paguen lo justo. Puede que haya gente pagando más de lo justo, porque estén mal catalogados en un 3, en un 4, y realmente sean otras condiciones. Hay unidades de propiedad horizontal nuevas que por la normatividad quedan de una vez en 4 y puede que no sea para 4, puede que sea para 3, no sé si 2. O sea, es proponerle, secretario, que desde la Secretaría de Hacienda apretemos mucho esa actualización que hay que hacerla. Se necesitan los 3 componentes: el catastro actualizado, la estratificación actualizada y el estatuto de rentas, que ese ya lo hicimos, para poder, y con seguridad eso va directo a una justicia en impuestos y va directo a un incremento también en los ingresos. Yo quisiera conocer, no sé qué pasará si el municipio pasa a categoría 1, que lo veo cerca. Me gustaría que nos explicara qué cambios tendríamos nosotros dentro del presupuesto o dentro de ese GP, que me imagino es a donde iría directamente la afectación, no sé si positiva o negativa, porque ya estamos proyectando unos ingresos corrientes de 112.000 millones. La norma dice que es superior a 100.000 y adicional que tenga una población superior a 100.000. Está proyectada una población para 2023 en la estrella de 79.103 personas, pero ustedes también nos contaba, secretario, que por conservación se ingresaron 2.000 predios más, 2.000 viviendas más, para llegar, creo que a 28.000, no alcancé a escribir. 28.000 viviendas. Creo que esa fue la cifra, no la alcancé a escribir, pero sí
pero si hacemos una multiplicación de 28.000 por un promedio de 4 personas por vivienda, yo creería que estamos superando las 100.000 personas o estaríamos cerca, porque lo que dice Dane es una proyección que hizo por allá hace un poco de años y cuando eso no estaba, digamos que disparado el boom de la construcción en estas zonas, ellos proyectan 79.000. Yo creo que fue en la primera presentación antes de que la cambiaran, donde decía que por conservación se habían ingresado 2.000 viviendas más y que daba un total de 28.000. Supongamos que se haga una actualización de la población a la realidad de la estrella, pudiéramos estar superando 100.000 ahí. 34.000. 28.000 urbanos, bueno, me faltaban los rurales. 34.000 viviendas en total en la estrella. Fácilmente estamos cerca de los 100.000 habitantes. El DANE dice que 79.000, pero entonces supongamos que se haga una actualización a la población, pasaríamos los 100.000, con eso cumpliríamos las dos condiciones, creo yo. Si estoy equivocado, pues eso es lo que quiero que me cuente. Cumpliríamos las dos condiciones que hay para pasar de categoría 2 a 1. ¿Qué pasaría si nos proyectamos a de pronto un cambio de categoría ya por allá como para el 25, porque eso es año adelantado, como para ir uno analizando y de pronto mirar proyectos futuros con el municipio, porque según estas cifras, pienso yo que estamos cerca como a eso. Y me interesa mucho más es el tema de catastro y de proyecciones en ingresos para el futuro con relación a que si debemos de presionar una actualización catastral y una actualización de estratificación que por norma incluso ya hay que hacerla. Gracias, secretario. Con gusto, concejal Mauricio. ¿Algún otro concejal? Concejal Jorge Quintero tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Buenos días a usted, a la mesa directiva, secretario Juan, a su equipo de trabajo, compañeros y colegas concejales. Pues de antemano trato de ser secretario atento, pero también lo nombro, es un tema fuerte para mí, tema financiero y matemático. Es un saber que da más lidia, ¿cierto? Pero entonces tenía pues una pregunta muy orientada a lo que decía el colega concejal Mauricio, y es si todo este tipo de propiedades horizontales que hoy ven en vísperas de habitar en el 2023 están proyectadas en esta misma gráfica, ¿cierto? Porque veo dos, tres propiedades horizontales que ya están en ese periodo de habitarlo. Entonces no sé si está proyectada, y me gustaría mucho, porque vuelvo y le digo desde mi aprendizaje o mi modelo, qué bueno tener un comparativo en el detalle de los gastos de funcionamiento por dependencia. Es que veo unas inconsistencias, y en aras de no nombrar o mencionar un error mío, quisiera tener esa comparación, porque si estamos llamados de pronto a la austeridad con casi 30.000 millones, qué bueno que en las dependencias, que uno ve que hay unos incrementos diferentes, uno pudiese decir, bueno, aquí hay argumento porque el aumento, y por qué no, antes de que el proyecto presidente pase a la otra instancia, porque créame que estamos llamados, porque se vienen, y es ahí el compañero secretario y colegas concejales, hablaba lo de la secretaría. Por ahí hay otro proyecto de crear la Secretaría de Cultura, ¿cierto? De ciudadanía cultural. Entonces todo esto es un incremento en gastos que créame que paso a paso vamos dando pasos a un abismo.
financiero, ¿cierto? Entonces, qué bueno tener ese comparativo antes que pase presidente a la otra instancia para poderle hacer un señalamiento gráfico de dónde podrían estar unas inconsistencias grandes. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a usted, secretario. Con gusto, concejal Jorge. ¿Algún otro concejal? Concejal Juan Pablo. Qué pena, presidente, me disculpa nuevamente. Secretario, cuando nos hablaba de la recuperación de la cartera, valioso pues como el trabajo que han hecho desde la Secretaría de Hacienda en esa recuperación, 5.600 millones de cartera recaudados, carteras pues morosas. Me gustaría saber cuál es el valor de la cartera en mora que tenemos actualmente en el municipio, por el recaudo pues de todos los impuestos. Para saber también en ese proyecto, en esa planeación que ustedes tienen, pues cuánto se podría recuperar. Quizás ahorita usted hablaba algo, pero en general, ¿cuál es ese valor? Muchas gracias, secretario. Con gusto, concejal Juan Pablo. ¿Algún otro concejal? Señor secretario, tiene usted entonces el uso de la palabra. Gracias. Gracias, señor presidente. Entonces, en el orden de intervención, pues voy a aclarar que lo que se pretendía en la mañana de hoy era pues la socialización del proyecto de presupuesto, lo que tenía que ver con el componente de ingresos. Hay algunos temas que sí, pues necesariamente tendría que profundizar en ellos, que ameritan un tiempo de análisis, pero que en algún momento pues les compartiré al honorable consejo la información. No sé si sea prudente en un espacio de rendición de cuentas, donde he sido más al detalle de cómo se ha hecho la gestión y algunos temas que también se salen del resorte de la Secretaría de Hacienda, que son temas de planeación de la misma Secretaría de Obras Públicas. Entonces, pero yo sí me voy a concretar, a tratar de resolverle algunas inquietudes puntualmente. Honorable concejal Juan Pablo, con relación al tema de la certificación en educación, desde que nosotros empezamos a proyectar el presupuesto, el proyecto de acuerdo de presupuesto, obviamente que nosotros también dentro del equipo de trabajo nos hicimos el interrogante, ¿qué vamos a hacer con el tema de educación? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros de buenas a primeras no podemos proyectar unas cifras que es más que desconocemos, porque como no existen bases históricas, como es a partir del próximo año la certificación, ya la gobernación de Antioquia pidió el decreto con el visto bueno que dio el Ministerio de Educación para que el municipio fuera certificado, pero es un trámite meramente legal. Ahora sí viene el trámite fuerte, que es el trámite de implementar el proceso de certificación. Nosotros, Secretaría de Educación ha adelantado unas mesas con el Ministerio de Educación, pero hasta que no se defina el COMPES nacional, ya los recursos, el Ministerio de Hacienda no se los trasladará al departamento y el departamento seguirá manejando los recursos. No, ya el Ministerio de Hacienda se los trasladará directamente al municipio. ¿Pero cuáles? Los que se definan. Cuando se defina el COMPES, ellos dirán cuáles son los recursos para todo el funcionamiento, la operación, temas de mantenimiento de infraestructura que eran trasladados, temas de operación, temas sencillos, que uno diría sencillos como vigilancia, aseo, pues mantenimiento de las instituciones educativas. Todos esos recursos van a tener que estar identificados ahí, que no van a ser trasladados al departamento, sino que ya van a ser trasladados directamente al municipio. Hasta que nosotros no conozcamos esos valores, nosotros no podemos incorporarlos en el presupuesto. Necesariamente el próximo año, una vez esté aprobado el presupuesto y una vez el COMPES nacional defina esos recursos y el Ministerio de Educación, nos tendremos que sentar educación, jurídica, Hacienda, servicios administrativos, la misma Secretaría de Obras Públicas, a hacer mesas de trabajo con el Ministerio de Educación, porque es que esto no es que la certificación dice, el documento oficialmente dice 1 de enero, pero ¿cuánto tarda la implementación?
hay que recibir nóminas que pueden ser superiores a la nómina del municipio. Hay que recibir los recursos para manejar esas nóminas. Hay que recibir los recursos de infraestructura. Hay que recibir los recursos para el pago de aseadoras, todo el personal operativo y administrativo, auxiliares administrativas, como lo asume en este caso el departamento. Pero mal haríamos nosotros como Secretaría de Hacienda estimar unas cifras, primero que no las conocemos, no tenemos un histórico de esas cifras y no sabemos hasta que no se reúna el COMPES y determine cuáles son los recursos que le van a trasladar a la Secretaría de Educación del municipio. Por eso la Secretaría de Educación del municipio ya creó otras dos subsecretarías, porque es que la Secretaría de Educación pasa a ser como si fuera una entidad descentralizada. Nosotros Hacienda, ¿qué vamos a hacer? El municipio es uno solo. Nosotros Hacienda vamos a consolidar la información financiera del municipio, pero ellos van a manejar la nómina de sus profesores, van a manejar los mantenimientos de sus instituciones educativas, ellos van a manejar la educación en el municipio. El municipio de La Estrella fue certificado, pero ¿quién maneja la certificación? Lo va a manejar la Secretaría de Educación. Entonces, hasta que nosotros no tengamos esa información, no la podemos incluir dentro del presupuesto. Con respecto a los imprevistos de obras públicas, y lo relaciono con lo de la disminución del presupuesto. Yo les decía ahora que esos 50.000 millones que se habían estimado y que los tenemos en este momento en el presupuesto, no tienen ninguna ejecución, ni en el gasto ni en el ingreso. Cuando yo cierre la vigencia fiscal 2022, si no se reactiva el plan maestro, a mí ese valor me va a castigar la ejecución. Entonces yo realmente no voy a terminar en 165.000, puedo terminar en 140.000, porque yo ya he aumentado el ingreso propio, como ya les dije. Yo puedo ir en 180.000, pero realmente voy a terminar una ejecución real de ingreso de 140.000, porque si no se reactiva el plan maestro, esos 50.000 millones no van a llegar, ni tampoco se van a ver reflejados en el gasto. Va a haber que hacer con el Ministerio de Vivienda una modificación, un trámite jurídico para que esos 50.000 millones, si se reactiva el plan maestro, yo los adiciono en 2023 para podérmelos gastar. Pero yo no los puedo incluir ya, porque es que hacen parte del 2023, del 2022. Yo sí puedo incluir lo que había quedado para 2023, que quedaron cerca de 4.000 millones. Por eso están ahí, pero porque yo los tengo garantizados en una vigencia futura. Estos 50.000 millones, lo ideal era que se hubieran gastado en esta vigencia, pero todos sabemos que el plan maestro está paralizado. Entonces, en esta vigencia no se han ejecutado. Vamos a mirar jurídicamente cuál va a ser el paso para poderlos adicionar en 2023 y poderlos gastar. Por eso no están ahí, ¿sí? Y con respecto a los imprevistos de obras públicas, pues necesariamente el municipio, en la medida en que se presenten estos imprevistos, habrá que adicionar, apropiar recursos propios que permitan garantizar esos imprevistos, o también recursos adicionales de cofinanciación, o se podrán hacer otros SIS, porque estas obras también están financiadas con cofinanciación. Ya será la gestión que haga cada secretaría y el mismo señor alcalde, pues si habrá que aumentar la cofinanciación para poder garantizar la ejecución de esas obras, y también mirar cuál sería la proporción que también tendría que colocar el municipio. Con respecto a la estampilla de adulto mayor, yo sí quiero solicitarle, concejal, que cuando estemos ya presentando el proyecto de presupuesto de gastos, vamos a tener más certeza, porque como esto es un proyecto de destinación específica y está atado a un proyecto de inversión, sí podemos mirar, y si de ser necesario citamos al secretario para que él les aclare cómo se distribuyen esos recursos, porque esos recursos pues necesariamente la destinación tiene que cumplir con lo que establece la norma, y cómo es que los ha venido distribuyendo antes y qué fue lo que quedó presupuestado dentro del proyecto de inversión para la vigencia 2023. Entonces, yo sí le agradecería que con este tema sí sería importante que cuando miremos gastos, y yo cito al secretario de Salud para que él dé pues la respectiva claridad sobre la destinación de los recursos. Con relación al equilibrio presupuestal, pues es un principio de las normas presupuestales.
Lo mismo que se presupuesta de ingresos, se presupuesta de gastos. O si no, yo no puedo presentar un presupuesto desequilibrado. De la única manera que yo presentaría un presupuesto desequilibrado es si tengo un déficit y tengo que buscar la forma, los recursos de cómo voy a subsanar ese déficit. Pero la norma establece que los presupuestos se deben de presentar equilibrados. Lo mismo de ingresos, porque yo proyecto qué ingresos voy a recaudar y después digo, con esos ingresos, ¿cómo me los voy a gastar? Pero cumpliendo con las normas. ¿Cuáles sí me los puedo gastar en lo que yo mire que me los puedo gastar? ¿Cuáles necesariamente tienen destinación específica por mandato de ley, ordenanza o acuerdo, estampillas o acuerdos municipales? ¿Y cuáles sí son necesariamente o cuáles son por recursos de cofinanciación, que también tienen destinación específica? Yo no puedo hacer unidad de caja con los recursos de cofinanciación. Son única y exclusivamente para financiar ese proyecto. Entonces, por eso el presupuesto de ingresos está debidamente equilibrado al presupuesto de gastos. El tema de cartera de mora. Nosotros tenemos hasta ahora, hasta el mes de noviembre, es un informe que se presenta de manera semestral a la Contaduría General de la Nación y es el saldo de la cartera vencida. De todas maneras, para para la próxima reunión, no sé si a nivel ya individual o dentro de la misma socialización, le doy el dato de cuál es la cartera a la fecha. Con relación a las inquietudes que plantea el honorable, no sé, honorable concejal, si queda claro. Con relación a las observaciones que nos hace el honorable concejal Mauricio Cruz referente a los sistemas de información. Cuando la Secretaría de Hacienda se tomó la tarea de adelantar el proceso de modernización del Estatuto de Rentas, precisamente lo hizo basado pues en las últimas actualizaciones y las últimas expediciones de las últimas reformas tributarias que el municipio no las había considerado. Y teniendo como principios de regla tributaria, principio de justicia y progresividad de los impuestos, recuerden que nosotros tasamos en el caso de predial, me voy a ubicar en el caso de predial. Primero, todas las cifras de las tarifas plasmadas en el Estatuto de Rentas están valoradas en unidad de valor tributario, en VTEX. Primero se clasificaban en salarios mínimos. En el caso puntual de predial, el cobro se hacía era por estratificación socioeconómica. Y eso para la administración, primero, no era pues beneficioso para la administración, pero también tampoco era beneficioso para algunos contribuyentes, porque no era lógico que una persona de estrato 2, una vivienda, pagaba más predial que una bodega de estrato 2, solamente por ser estrato 2, le aplicábamos la misma tarifa. Entonces, ¿qué se hizo? El proceso de cobro de predial se cambió de base gravable o de tarifa, la estratificación socioeconómica, y se pasó a rango de avalúos. Entonces, ese ha sido una de las razones por las cuales el impuesto ha sido más equitativo y ha sido también más progresivo, porque ya no solamente depende del estrato socioeconómico, sino que depende de rangos de avalúos, entre tal valor y tal valor, independientemente de que sea bodega, de que sea residencia, hay unas tarifas, pero esas tarifas ya no las establece el estrato, sino que las establece es la destinación del predio. Entonces, si es industrial, tiene una tarifa. Si es comercial, tiene otra tarifa. Sí, y dependiendo del rango de avalúos, entonces ya es más equitativo y más justo el cobro del impuesto. Entonces, válido el tema de estratificación. El tema de estratificación también nos puede ayudar, y no solamente la estratificación. La Secretaría de Planeación está adelantando la actualización del POD. En este POD es planeación, por eso lo decía ahora que hay cosas que son de planeación que no son de Hacienda. Cuando la Secretaría de Planeación venga y le socialice el proyecto de acuerdo para lo de la actualización del POD, necesariamente tendrá que hablar del tema de estratificación, porque son variables que tienen que tener en cuenta para poder clasificar el uso de la tierra. Pues se me escapa el conocimiento, pero planeación, cuando establezca el POD,
va a tener que tener en cuenta la actualización del tema de estratificación. Lo de esta diferencia, lo de las 200 unidades, que era lo que yo quería manifestar, honorable concejal, con esto, y es que estamos completamente de acuerdo. ¿Por qué el recaudo no debería de ser mayor? Porque una cosa es realizar actualización y otra muy diferente es hacer conservación. ¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que hemos venido haciendo con la conservación? Había muchas, o hay o todavía, pero se hizo un barrido general en todo el municipio de propiedades que a nivel catastral figuraba una sola matrícula, pero a nivel físico figuraban 3, 4 propiedades. Entonces, a eso se refiere ese incremento de esos barridos catastrales que hemos hecho y que nos han permitido incorporar esas propiedades al censo catastral y que eso se ve reflejado, algunas se vieron reflejado en el cobro del impuesto de este año y otras que fueron legalizadas este año, no pueden ser este mismo año, serán facturadas a partir del próximo año esos cobros. Otro de los RPH nuevos que se han incorporado al censo, pero en la medida en que los bancos van haciendo esa figura de subrogaciones. Cuando los bancos hacen las subrogaciones y ya entregan esas escrituras, levantan esas hipotecas y adjudican a los propietarios, ya ellos sí pueden venir, hacen los trámites catastrales, entran dentro del censo, pero no significa que de una vez se les hace el cobro, sino que ya hacen parte del censo catastral y ya a partir de la próxima vigencia se les empieza a cobrar. ¿Por qué la diferencia? También, y completamente le doy la razón. ¿Por qué la diferencia entre conservación y actualización? Porque nosotros para incorporar esas nuevas unidades necesariamente teníamos que tener en cuenta los avalúos del año 2009. 2009 fue la última actualización. Nosotros no nos podemos saltar la norma. Entonces los incorporamos con esos avalúos. Lo ideal sería que con una actualización de todo el censo catastral, pues esas nuevas viviendas deberían de entrar con los nuevos avalúos. Hasta que no se haga la actualización, no se puede hacer esa modificación. Entonces el recaudo de predial sería mucho mayor. Nosotros podríamos tener 10.000, 15.000, 20.000 millones más de recaudo de predial si se hace una actualización, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, hemos duplicado con esta labor de conservación, hemos duplicado el recaudo de predial. Mire que recibimos un recaudo en el 2009 de 10.000 millones y ya vamos en 19.000 millones. ¿Sí? Con respecto a lo de la categoría, honorable concejal, también le quiero hacer una aclaración con respecto a lo de la categoría. La ley establece que para la ley 617, que para los municipios de primera categoría deben de cumplir con 2 variables, cumplir con 2 conceptos, con 2 normas. Primero, que no son los ingresos corrientes, sino los ingresos corrientes de libre destinación sean superiores a 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Entonces nosotros ya vamos en 76.000. La meta que nos pusimos nosotros como Secretaría de Hacienda es, o al menos dejar el municipio muy cerca de los 100.000 millones, ¿sí? Porque el mínimo pues está en 1 millón de pesos, ¿cierto? Pero en este momento vamos en 76.000. Si comparamos con el año anterior eran 55.000, ¿sí? Los ingresos corrientes de libre destinación. Recuerdan que con eso calculamos el presupuesto el año pasado. En una vigencia hemos aumentado 20.000 millones. Esperamos que quedemos muy cerca para que la próxima administración, el municipio pueda ser municipio de primera categoría. Porque se tienen que dar las dos condiciones. Y la población. También estamos de acuerdo. Más o menos la población está proyectada en 79.000. El último censo del DANE fue de 76.000. Pues yo creo que el municipio ya debe tener más de 80.000 habitantes. Pero prima los ingresos. Por eso el municipio de Sabaneta es de primera categoría,
porque la población todavía no le daba como 97.000, pero los ingresos sí. Entonces, prima la condición de los ingresos. Cuando el municipio supere los 100.000 millones, puede pasar a primera categoría. Ventajas y desventajas. Pues es ventajoso porque a nivel de municipio como entidad territorial, pues obviamente que nos van a mirar con otros ojos, ¿sí? Pero tiene sus pros y sus contras. Porque en la medida en que yo le estoy justificando a la nación de que yo soy muy berraquito y que yo soy capaz de vivir solo, puede que me disminuyan las transferencias, como también puede que me las aumenten, dependiendo de cómo es la gestión fiscal que el municipio haga, ¿cierto? Cómo lo puedan calificar fiscalmente. Lo pueden premiar fiscalmente o también le pueden reducir los ingresos. Eso ya depende pues de las políticas que determine Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda. Pero si yo les estoy demostrando que yo soy capaz solito, entonces defienda de solito. Con respecto a las escalas salariales, pues la ley 617 establece unos rangos de cuáles son los gastos de funcionamiento de las entidades de categoría 1. Lo mismo consejos, lo mismo personería. No tengo aquí pues ni me da la memoria para mirar entonces cómo pasarían ustedes, cuáles serían los ingresos de consejos y personerías al pasar de categoría 2 a 1. Los honorarios sí les pueden aumentar, pero no sé los gastos de funcionamiento. No tengo el dato acá, cómo sería si disminuyen los gastos de funcionamiento. Entonces, pues no sé, honorable concejal, pero si entro más en detalle le podría explicar pues con más, pero no en este momento no tendría, pero sí le voy a hacer la consulta cuáles serían los pros y los contras de que el municipio sea de primera categoría, ¿cierto? Honorable concejal Jorge Quintero, me habla, honorable concejal Jorge, cuando analicemos, hagamos la socialización de los gastos de funcionamiento, también el acuerdo de estatuto de presupuesto municipal establece que se deben de presentar los gastos debidamente discriminados por cada una de las dependencias y le haremos un comparativo de los gastos de funcionamiento vigencia 2022 y cómo quedaron vigencia 2023 por secretaría, para que les justifiquemos los incrementos. Hay unos incrementos que en este momento recuerdo y tienen que ver, Secretaría de Gobierno, lo del tema de los aumentos de los 10 empleados de las comisarías. Solamente los 2 comisarios les aumenta el salario en un 80% el salario del alcalde, ¿sí? Solamente ellos 2. Los otros 5 funcionarios que tiene cada comisaría, no, es con el salario que les corresponde. ¿Por qué los aumentos, usted los pudo haber identificado así, honorable concejal? De pronto a usted le llamó la atención los aumentos comparativamente con el año anterior. La razón más válida es la situación macroeconómica. Nosotros proyectamos el incremento de salarios con un 13% y considero que estamos corticos. Esperemos que no, porque eso antes va a ser una situación que no le va a generar maniobra a la administración. El año pasado lo calculamos con un 8 y este año con un 13. Y la inflación posiblemente llegue a un 11, un 11.5. Puede que me pele, pero la inflación ya está en un 10.08. Tendríamos que tener inflaciones negativas en este trimestre para que se quedara en un 10%. Pero seguro que va a alcanzar un 11.3% la inflación. Y nosotros tenemos unos márgenes ahí para poder negociar, porque así siempre se ha establecido, porque es importante negociar los acuerdos a nivel nacional, los acuerdos sindicales, tenemos que tener un margen de negociación. Adicionalmente, sí, la creación de otras dependencias, pero el impacto no es mucho porque se suprime la subsecretaría y se crea la secretaría. Dentro del presupuesto de gastos de servicios personales en servicios administrativos hay 400 millones que corresponden a la salud, pensión, ARL y caja de compensación de los honorables concejales. Valen 400 millones de pesos. Ahí también están. Pues no recuerdo más, pero
Con mucho gusto, honorable concejal, le vamos a hacer el comparativo de cuánto eran los gastos de funcionamiento del próximo año y cuáles serán los de este próximo año, los gastos de servicios personales por cada una de las dependencias, incluido consejo y personería. También es un año que también nos genera más expectativa y más compromiso, porque con respecto al año anterior, solamente en el incremento de salarios y en el incremento del servicio de la deuda pública son cerca de 11.000 millones más que deberían de poder ser destinados a inversión. Los servicios personales aumentaron en 6.000 millones, 4.000 millones, y la deuda pública casi va a aumentar en 7.000 millones, por el que el DTF también está llegando al 11%, doctor Juan Pablo. El DTF, el año pasado presupuestamos con un DTF del 2.2, 2.3 y presupuestamos 4.000 millones de servicio de deuda. Este año tuvimos que presupuestar cerca de 9.000 millones de servicio de deuda, porque el DTF está disparado. Entonces, hay muchas condiciones macroeconómicas que para el próximo año no van a ser fáciles. Ya con eso, honorable concejal. Señor presidente, muchas gracias. Un gusto, señor secretario. ¿Algún concejal? Listo. Muchísimas gracias, señor secretario, por su exposición el día de hoy y por aclarar las inquietudes de los honorables concejales. Señora secretaria, por favor, entonces, continuar con el orden del día. Segundo, lectura de comunicados. Le informo, señor presidente, que no hay comunicados radicados en la Secretaría General de la Corporación para la lectura. Continuar con el orden del día. Tercero, proposiciones y varios. Abre el campo de las proposiciones. ¿Algún concejal? Anuncio que va a cerrar el campo de las proposiciones. Queda cerrado el campo de las proposiciones. Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Se ha agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, levanto la sesión y cito para mañana a las 9 de la mañana. El señor presidente ha levantado la sesión y ha citado para mañana, 20 de octubre, a las 9 a.m. Feliz día para todos y para todas. Un feliz día para todos.